Hola, buenas tardes, mis queridos niños, ¿cómo están? ¿Qué tal esta semana que acaba de pasar? Espero que estén muy bien y que el amor y la paz de Dios esté llenando sus vidas y sus familias cada día. También espero que a pesar de las ocupaciones estén teniendo todos los días su tiempo de comunión con Dios, que estén orando y leyendo la palabra, ya que esto es vida para nuestras vidas. Les doy la bienvenida a nuestra clase de Escuela Bíblica Infantil y los invito a disponerse para estar atentos a la enseñanza. Vamos a iniciar orando. Amado Señor de gloria y majestad, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti una vez más. Gracias por todas tus bondades con las que nos has cuidado durante esta semana y gracias por permitirnos seguir conociendo de ti a través de estas clases. Te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes a estar atentos, que tu palabra quede guardada en nuestros corazones para que cada día podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis queridos niños, vamos a recordar lo que aprendieron la semana pasada. Con la profe May estudiaron la última pregunta acerca de la Cena del Señor. Trabajaron la pregunta 136 que decía: ¿quiénes deben participar de la Cena del Señor? Y aprendieron que solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados, confían en Cristo para la salvación y aman a sus semejantes, son los que pueden participar de la cena, ¿cierto? Pues bueno, hoy vamos a trabajar una pregunta muy interesante, la número 137, que dice: ¿permaneció Cristo en la tumba después de la crucifixión? Y la respuesta dice: no. Él resucitó al tercer día después de su muerte. Uy, mis niños, esta pregunta es en realidad muy importante. Y quiero que veamos cómo nos cuenta la Biblia que sucedieron las cosas después de que Jesús muere. Leamos Mateo capítulo 27. Vamos a leer los versículos 57 al 61. Dice: al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un gran lienzo de lino limpio, lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Bueno, como podemos ver en estos versículos, Jesús murió, lo bajaron de la cruz y lo sepultaron, ¿cierto? Lo enterraron. En ese tiempo, cuando alguien moría, no era como hoy en día que se abre un hueco en la tierra y meten allí el ataúd, sino que en ese tiempo los sepulcros eran como una especie de cuevas, y allá metían el cuerpo de la persona. Primero lo envolvían en lienzos, lo limpiaban, lo envolvían como en una especie de sábanas, como por decirlo así, y luego lo metían allá. Y pues era, digamos, una cueva como grandecita, y entonces para taparla ponían una piedra grande. Rodaban una piedra y tapaban esa cueva de manera que no era tan sencillo poder mover esa piedra grande, pesada, en caso de que quisieran entrar al lugar donde estaba pues la persona que ya había muerto. Entonces es allí, en una especie de cueva que tenía José de Arimatea, donde meten a Jesús. Y lo que nos dice la Biblia es que entonces meten el cuerpo allá, ponen la piedra encima, y más adelante nos cuentan que incluso pusieron soldados por fuera de la tumba para que cuidaran, porque los sacerdotes sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar, y decían que era mejor vigilar la tumba, no fuera que los discípulos se robaran el cuerpo de Jesús y después estuvieran diciendo que Jesús había resucitado, y ahí sí que iba a ser peor el asunto. Porque recordemos que ellos no querían a Jesús porque decía ser hijo de Dios. Entonces, si tras de lo hecho decían que había resucitado, pues iba a coger más fama a Jesús, y eso era lo que ellos no querían. Entonces pusieron soldados frente a la tumba de Jesús para que cuidaran que nadie se fuera a robar su cuerpo. Y quiero que sigamos leyendo después qué pasó.
Leamos Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 6. Dice: El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. «No teman», dijo. «Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo». Amén. Pues mis niños, por más cuidado que ellos tuvieron de vigilar el cuerpo de Jesús, no pudieron mantenerlo en la tumba, porque Dios lo resucitó. Es decir, que lo trajo a la vida nuevamente. La muerte no pudo contener a Jesús, sino que resucitó. Se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Y este hecho no lo pudieron ocultar por más que lo intentaron, por más que luego cuentan la historia que quisieron hacer ver como que era que el cuerpo se lo habían robado, pero pues el hecho de que Jesús había resucitado se hizo muy público. No solo lo vieron las mujeres que fueron a la tumba ese día, sino que luego Jesús se presenta a sus discípulos y luego se presenta a muchas más personas. Y es un hecho que no pudieron negar. Y comienza a ser parte de la predicación de los discípulos. Ellos predicaban del perdón de los pecados a través del arrepentimiento, a través de creer en Jesús, y contaban cómo Jesús había muerto por los pecados de ellos, pero también cómo había resucitado. Quiero que leamos 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Este versículo es un ejemplo de cómo Pablo, el apóstol, predica acerca de la muerte y la resurrección de Jesús como parte importante de nuestra salvación. ¿Y ustedes saben por qué esto es tan importante? Muchas veces les hemos enseñado que el sacrificio de Jesús tenía que ver con esa obra de redención que los judíos conocían antiguamente, que era llevar un corderito al tabernáculo para que lo mataran y pagara por los pecados de las personas. ¿Se acuerdan? Ese sacrificio con ese corderito traía el perdón de pecados para la vida de la persona que llevaba el animalito. Y hemos dicho que Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Que murió no solo para quitar el pecado de una persona, sino de todo el que en él cree. Ahora bien, ese corderito de la antigüedad no resucitaba. Eso nunca lo cuenta la Biblia, ¿cierto? La Biblia no nos dice que después el corderito que sacrificaban resucitaba. No, eso no sucedía. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús resucitara? Mis niños, esa es una pregunta muy interesante. Y es que la obra de redención, nuestra salvación, está completa no solo con la muerte de Jesús, sino con su resurrección. Porque al levantarse de los muertos, Jesús está demostrando que Él efectivamente era Dios o es Dios. Por eso, su sacrificio no salva solo a una persona, sino que salva a todo el que cree en Él como Dios. Muchas personas que no creen en Jesús como Dios, creen en Él como una buena persona, que vivió en esta tierra, que dejó buenas enseñanzas. Seguramente en el colegio ustedes escucharán hablar de otras religiones y de otras personas que enseñan cosas buenas, cosas morales para los hombres. Escucharán hablar, por ejemplo, de Gandhi y cómo sus enseñanzas ayudan a la humanidad. Y conocerán profesores o compañeros que compararán a Jesús con estos otros personajes. Y seguramente creen que en Jesús como alguien que vino a revolucionar la historia de la humanidad con sus enseñanzas del amor y del perdón. Pero Jesús no era solo una buena persona que enseñaba cosas interesantes. Jesús era Dios
Y el hecho de que Él hubiera resucitado de los muertos marca la diferencia con estas otras personas que han hecho cosas interesantes por la humanidad y que han dejado enseñanzas que algunos consideran como buenas. Pues ni Gandhi, ni Buda, ni estas otras personas que han marcado también la historia con sus enseñanzas, ninguno de ellos dijo ser hijo de Dios, ninguno de ellos dijo ser Dios, ninguno de ellos murió y luego resucitó. Y esto es lo que hace la diferencia con Jesús. Pues Él no se quedó en la tumba, no se quedó muerto como un mártir más de esta humanidad, sino que se levanta al tercer día y vive para darnos también vida eterna a nosotros. Y esto es lo interesante, mis niños. Leamos Romanos capítulo 14, versículo 9. Dice, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Hasta ahí va el versículo, ¿cierto? Y es esa resurrección de Jesucristo lo que completa su obra de redención, lo que nos permite saber que Él es Dios, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Y yo me emociono enseñando esto porque ese hecho de que Jesús haya resucitado es un evento muy importante. Y quiero, mis niños, que ustedes lo recuerden de esta manera. Es esa consumación de su obra de redención, es su gran poder como Dios y como Señor. Vamos a repasar lo que hoy aprendimos. Trabajamos la pregunta 137 que dice, ¿permaneció Cristo en la tumba después de la crucifixión? Y aprendimos que no, que Jesús resucitó al tercer día después de su muerte, y entendimos que esto es lo que establece la diferencia entre Él y otras personas que han dejado buenas enseñanzas. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora por la enseñanza tan linda que nos has traído en esta tarde. Gracias, Jesús, porque entendemos que no solo moriste por nosotros, sino que también resucitaste. Y entendemos que esa resurrección tuya es lo que nos permite saber que tú eres Dios, que tú no eras solo un profeta más, que no eras solo una buena persona más que vivió en esta tierra, sino que eras y eres Dios, que eres nuestro Salvador, que es por ti, por tu amor, que podemos ser salvos y que tenemos vida en ti. Que porque tú vives, Señor, también nosotros podemos vivir. Gracias por ese amor inmenso. Gracias porque no lo merecíamos, pero tú diste tu vida para darnos vida a nosotros. Y te pedimos hoy que nos perdones, que limpies nuestros pecados y que nos ayudes a vivir para tu gloria, que nos ayudes a hablarle de tu inmenso amor a las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, mis niños, como siempre ha sido un privilegio y un placer poder compartir esta clase con ustedes. Espero que la atesoren en sus corazones, que recuerden siempre la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y bueno, los dejo con la profe Isabel para que contesten las preguntas y sigan reflexionando acerca de esta enseñanza. Los quiero mucho, les envío un gran abrazo. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Chao. Hola, niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Romanos 14, 9. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Vamos a mirar las preguntas para hoy. La primera pregunta es: ¿permaneció Cristo en la tumba después de la crucifixión? ¿Permaneció Cristo en la tumba después de la crucifixión? La segunda pregunta es: ¿qué demostró Cristo al levantarse de los muertos? ¿Qué demostró Cristo al levantarse de los muertos? Y la tercera pregunta es: ¿qué diferencia hay entre Jesús y las otras personas que han dejado buenas enseñanzas? ¿Qué diferencia hay entre Jesús y otras personas que han dejado buenas enseñanzas?
Bueno niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video y memorizar el versículo. Dios los bendiga niños, nos vemos la próxima clase. Chao.